Buenas tardes. Muchas gracias por continuar aquí. Sé que ha sido un programa largo, pero creo que ha sido muy productivo. Hemos tenido realmente una cantidad de nuevos conocimientos y lo más importante es haber podido compartir con estos conferencistas, poder hablar personalmente, y yo creo que para el futuro de nosotros va a ser muy importante. Yo quiero, antes que nada, no está el doctor Dori acá, pero quiero dar las gracias a los traductores simultáneos y quisiera un aplauso para ellos. El doctor Dori, como había prometido, dijo que iba a hablar despacio, pero ustedes no se imaginan la pesadilla que ha sido para estos hombres tratar de entender al doctor Dori. De manera que estamos muy contentos y vamos a hacer la última sesión. Me acompaña el doctor Mantilla, el doctor Juan Camilo, cirujano y anestesiólogo cardiovascular, y vamos a empezar con la charla del doctor Shankar, que es el monitoreo preoperatorio del infante. Doctor Shankar, nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Have my slides there. Good afternoon. Disclosure first that I'm que yo no soy un experto en esta área, ¿sí? Y me siento algo intimidado estando aquí, si soy sincero, ¿sí? En frente de los verdaderos expertos en el tema y al doctor Jonas y pues toda la gente presente que ha pasado tanto tiempo trabajando en la protección del cerebro mientras estamos tratando de corregir los defectos en el corazón. Dicho eso, en los próximos minutos vamos a revisar algunos de los retos que tenemos en la unidad de cuidado intensivo y pues trataremos de también sintetizar lo que hacemos. Ahora, ¿qué tan grande es este problema? Como dijo el doctor Jonas y sus colegas, como aquí publicaron en 2003, realmente esta práctica del paro circulatorio eventualmente lleva a una alta incidencia de anormalidades del neurodesarrollo en el seguimiento. En general hay caídas en el coeficiente intelectual. Este es un tema, sin embargo, muy multifactorial. ¿Sí? Mucho de esto, o mejor dicho, hay mucha investigación, mucha literatura al respecto. ¿Sí? Hay factores precedentes que también son determinantes sobre estas anomalías cardíacas, trisomías fetales, otras alteraciones genéticas, y pues incluso antes de entrar al quirófano o a la unidad de cuidado intensivo, pues hay condiciones como la hipotensión o la hipoxemia, y hay otras lesiones y otras alteraciones que pueden hacerle daño, de realizar daño neurológico. Entonces, todo esto depende de cosas como la conducta de la cirugía, la técnica utilizada, el tiempo de paro circulatorio, el tiempo de colocación del bypass. Hay muchas estrategias pertinentes con el manejo de gases arteriales, eventos embólicos y pues todos los componentes hemodinámicos. De nuevo, estas no son mis áreas de experticia, pero en el postoperatorio, en la UCI, tenemos muchas oportunidades para hacer vigilancia. Podemos monitorear muy bien a los pacientes y podemos hacer muchas intervenciones. Hay muchas cosas que pueden afectar el neurodesarrollo, la hipotensión, la hipoxemia, la hipoglicemia y otros trastornos metabólicos, así como convulsiones, necesidad de reanimaciones. Todo eso ocurre en la UCI. Y pues cada uno de estos componentes tiene efectivamente un impacto sobre el neurodesarrollo. De nuevo, muchos de estos factores no son modificables, pero hay muchos que sí lo son. Y eso es finalmente lo que concierne a nuestra comunidad como profesionales. Nos dedicamos a mejorar la calidad de vida, no solamente la sobrevida, sino la longevidad y la calidad del neurodesarrollo. Entonces, ¿qué podemos hacer en la unidad de cuidado intensivo? Pues nos anticipamos, o sea, pues, ¿cómo nos adelantamos a eso? ¿Cómo tratamos de antemano cualquier signo o cualquier lesión neurológica?
Muchos de los principios del manejo de la entrega de oxígeno y del gasto cardíaco está relacionado con la neuroprotección. Entonces, ¿hay algún monitor ahí que nos pueda, algún método de vigilancia que funcione, que sea ideal para manejar esto? ¿Será algo que podamos utilizar? ¿Será fácil de utilizar? Si lo hubiere, pues deberíamos poder observarlo rápidamente y sacar conclusiones. Debería ser confiable. Idealmente es no invasivo y tiene que ser claro, costo efectivo. Todo esto debería tener una correlación con los resultados clínicos a corto, mediano y largo plazo. Desgraciadamente, no existe este sistema de vigilancia, no existe tal monitor. El mejor monitor realmente es el examen neurológico y eso incluye un examen clínico, un examen físico clínico frecuente, pero con frecuencia esto no es posible en nuestros pacientes porque pues están sedados o tienen un bloqueo neuromuscular o puede que tengan una edad de neurodesarrollo en el cual un examen adecuado no es posible. Dicho todo eso, nuestras opciones actuales incluyen el electroencefalografía continua de larga duración, electroencefalografía normal. Podemos tener un eje procesado que también puede generar ciertos números de compresión. Podemos hacer una espectroscopía cercana a infrarrojo. Podemos hacer exámenes bihemisféricos solo un lado. Y también podemos utilizar ultrasonido cerebral, tomografía portátil o estándar del cerebro o incluso una resonancia cerebral. De nuevo, aquí tenemos este estudio realizado en Boston. Aquí se reporta que hay un déficit importante en el desempeño escolar y en otras tareas cognitivas. Y consistentemente esto se asocia con la ocurrencia de convulsiones en la UCI. Ahora, ¿será causal o será un factor asociado? Eso aún no lo podemos saber. Cuando nos fijamos en la incidencia de las convulsiones, aquí tenemos una muestra que proviene de muchas de las instituciones en este estudio. Se analizan las estrategias quirúrgicas en términos de bypass y pues la verdad es que son muy variables. Hay centros que reportan una incidencia mucho más baja comparado con otros. Realmente no existe o no se ha observado un patrón consistente que pueda predecirlo. Lo que sí es claro es que si uno espera tener convulsiones en el postoperatorio, pues la incidencia realmente tiende a ser baja y puede uno sentirse a salvo y en realidad no es así. Realmente las anormalidades en el electroencefalograma son mucho más comunes, como ya veremos. Mi colega, el Dr. Naim et al. y su grupo publicó en el 2015 la experiencia del Instituto CHOP. Y la idea era que hace un tiempo empezaríamos a monitorear a todos los pacientes neonatos por las primeras 48 horas después de la cirugía y se iba a utilizar el electroencefalograma de larga duración. Estos son los datos iniciales de 172 neonatos, de los cuales 8% presentaron convulsiones en las primeras 48 horas. El hallazgo más importante de este estudio fue que 85% de estas convulsiones eran subclínicas, es decir, no hubo manifestación clínica alguna en el examen físico ni por ningún otro signo fisiológico discernible, además de la presión arterial que podría indicar una convulsión de forma indirecta. Casi 62% de estas convulsiones eran un estatus epiléptico. Eso quiere decir que duraron un tiempo muy importante, como lo definió el grupo de neurología. Y a partir de modelos animales y en otros estudios, sabemos que esto puede ser terriblemente nocivo para la salud de la neurona. También existe una asociación con una mortalidad aumentada. No quiere decir que sea una relación de causalidad, pero la asociación está presente. Más recientemente, y de forma y con una experiencia más extensa, por el doctor Naim et al.,
hizo un reporte de 739 neonatos que fueron monitoreados con electroencefalogramas de larga duración. La duración media de las convulsiones fue de 25, pues empezaban, hacia las 25 horas. ¿Sí? No es necesariamente consistente con lo que habíamos observado en el reporte anterior. Estos fueron convulsiones observables en electroencefalografía en 83% de los casos y en 22% de los casos además eran estado epiléptico. Esto puede modificarse por el hecho de que estas series posteriores incluye un esfuerzo consciente para tratar activamente a estos pacientes tan pronto como sean detectados. Ya entraremos en detalle en unos momentos. Cuando los autores se fijaron en un análisis de variable única a ver qué factores encontraron, pues claramente los factores eran de todo tipo: la edad gestacional, la circunferencia o el perímetro cefálico, el hecho de que hubiera una duración larga del bypass, un paro de circulación muy prolongado, el ECMO, el uso de óxido nítrico, etc. Todo esto pueden ser indicadores indirectos de la severidad de la enfermedad y pueden ser factores que explican la enfermedad, pero eran en este caso por lo menos factores de riesgo. Se intentó colaborar con otros 2 o 3 centros a analizar la posibilidad de quizás desarrollar un modelo de predicción de riesgo a partir de un estudio multicéntrico. Desarrollamos ese modelo basado en nuestras experiencias y lo comparamos con los de otros 2 centros, pero no pudimos validar estas prácticas. Algo decepcionados, decidimos entonces monitorear a todos los neonatos por las primeras 48 horas después de una cirugía de bypass. No solamente a aquellos pacientes que salen de cirugía, sino que salen del ECMO o que han tenido reanimación cardiopulmonar. Y pues esto es posible en nuestro hospital gracias a la infraestructura que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Pero se necesita un número considerable de electroencefalógrafos, se necesitan técnicos que puedan trabajar a horas difíciles durante la semana, durante fines de semana. Tiene que poder ser interpretado y leído de forma remota. Y pues nosotros tenemos un centro, pues una institución donde tiene una central de información y esta información es enviada al neurólogo de turno. Y pues a partir de eso se hace un plan de acción de qué hacer, qué tipo de convulsiones son, y ciertamente hay una retroalimentación continua entre las dos, entre el neurólogo y el hospital, aunque el neurólogo no esté presente. También esto necesita una cooperación por parte de enfermería, porque pues es necesario tener al niño envuelto como si fuera el capullo de una mariposa. Tiene que estar muy apretado, de manera que eso limita mucho las tareas de enfermería. También necesitan cooperación por parte de los cirujanos. Ciertamente es una vigilancia que nos cuesta mucho en términos de recursos. Entonces, por supuesto, si es que encontramos estas convulsiones y las tratamos, ¿hace una diferencia? La realidad es que aún no lo sabemos. Sin embargo, revisando todos los otros modelos paralelos, vemos que los niños en otros entornos, no necesariamente en el postoperatorio de cirugía cardíaca, sino por ejemplo de una lesión isquémica hipóxica cerebral, parece que sí existe algo que ganar ahí en buscar esas convulsiones y tratarlas a tiempo. En nuestros centros, el resultado fue que sí hubo una asociación entre las convulsiones y el estado de la función neurológica a los 4 años de edad. Nuestro protocolo incluye ya sea el uso del fenobarbital o el Keppra como la medicación de primera línea como anticonvulsivante. Por supuesto, eso depende de la inestabilidad hemodinámica. El fenobarbital y el Keppra serían las primeras líneas y pues también una serie de protocolos que indican que si es que una droga se utiliza y no funciona, se utiliza el otro de la primera línea. Parecería que aquí en Bogotá
hay unos resultados comparables, pero parece que hay una superioridad ligera del fenobarbital sobre el Keppra. Hay otros centros que se han fijado en la espectroscopía casi cercana al infrarrojo. Nosotros sí hemos utilizado la espectroscopía por los últimos años, pero desafortunadamente una implicación negativa es que hay mucho ruido y a veces la señal no es útil con ese nivel de ruido. Pero hay un estudio de Hoffman por parte de los institutos en Wisconsin que muestra que el valor instantáneo ni la tendencia, o es decir, si se observan las saturaciones menores del 75%, y esto en seguimiento sí ciertamente debe que tiene un efecto sobre las escalas de neurodesarrollo. Pero si reaccionamos con un valor instantáneo o no, no queda claro. Creemos que, por lo pronto, los números bajos sí deberían preocuparnos a largo plazo. Este es un estudio de Washington, D.C. Spader et al. Analizaron el índice DRIVE que muestra la variabilidad de la regulación de la irrigación cerebral. Es un indicador indirecto. Y pues ciertamente una mala puntuación también se asociaba con un peor neurodesarrollo. De nuevo, no es algo que podamos hacer ahí al lado del paciente, pero es algo que sí informa mucho la ciencia y que nos permite avanzar en nuestro conocimiento. Nosotros no tenemos una política de imagen muy agresiva. Si es que los pacientes tienen algún bloqueo neuromuscular, por ejemplo, a menudo tienen un umbral muy bajo para pedir un ultrasonido cerebral. Y si es que hay algo que se detecta, pues en el ultrasonido, pues también se tiene que hacer un estudio de mayor precisión o repetir el ultrasonido. De manera que también utilizamos el ultrasonido cerebral de forma, pues, rutinariamente en pacientes que están con ECMO, aquellos que tienen todavía la fontanela abierta y aquellos que han recibido reanimación cardiopulmonar. Si es que hubiera una caída en hemoglobina o si hubiera convulsiones, esto también es un motivo para hacer un ultrasonido, pero sigue siendo muy difícil de determinar. Todavía el examen clínico es muy bueno y desgraciadamente nuestros pacientes no están en las buenas condiciones para ser examinados. La pregunta sigue ahí. Ojalá se pueda responder en la conferencia del doctor Jonas, que nos pueda dar algo más de entendimiento. Muchas gracias. I would like to Ahora quisiera invitar a nuestro siguiente orador. We're going to have here our next lecturer, uno de los cirujanos más importantes, one of the most important cardiac surgeons in the world, Dr. Jonas. Welcome once again. Bienvenido, doctor. El micrófono es suyo, el podio es suyo. Y el tema es, Dr. Jonas, vamos a hablar sobre los resultados del neurodesarrollo en niños con enfermedad congénita. Muchísimas gracias. Gracias por esa amable presentación. Yo creo que el doctor Shankar es demasiado modesto cuando dijo que él y su grupo en CHOP ellos son de hecho líderes a nivel mundial en este tema, en este campo de los resultados en neurodesarrollo. Sí, el doctor Paul Gaynor ha tenido un interés muy ávido, igual que yo, en cuanto a los resultados clínicos en neurodesarrollo. Veamos entonces lo que ha logrado un nuevo abordaje, ¿sí? Esto lo hemos desarrollado en Washington. Y aquí estamos tratando de mejorar los resultados clínicos en neurodesarrollo, así como en comportamiento para los niños con enfermedad cardíaca congénita. Como les había dicho, se sabe bien que hay alteraciones y retrasos en el neurodesarrollo y en el comportamiento de los niños que tienen malformaciones cardíacas congénitas. Y entre más compleja sea la enfermedad, pues más probable es que nos encontremos con estos retardos.
A lo largo de los años nos hemos enfocado mucho en los objetivos fáciles, o sea, en lo que realmente podemos cambiar, ¿sí? La realidad quirúrgica es que el, el, el bypass, el paro circulatorio, todo eso, en eso nos hemos dedicado, como dijimos ayer. Y cuando hablamos de reducir los efectos deleterios del bypass, de la hipoxia, evitar hemólisis y todo aquellos, utilizamos todos los métodos para minimizar la lesión neurológica durante la cirugía de bypass. Pero el problema sigue siendo que muchos de estos niños llegan como neonatos, recién nacidos, ya tienen problemas que están íntimamente relacionados con una circulación fetal anormal y con factores genéticos de mucho peso. Una vez más, fue parte del grupo de CHOP y el doctor Charlie Kleinman, Mary Donofrio y muchos otros colegas allá documentaron que tenemos un flujo cerebral anormal en el feto. Por ejemplo, si es que usted tiene una transposición de grandes vasos, no solamente fisiología de transposición en el momento de nacimiento, están azules antes del nacimiento, porque el retorno venoso del cerebro está entrando inmediatamente de vuelta al cerebro. Entonces, se mantienen azules durante mucho tiempo antes de nacer. Y hay muchas otras anomalías que también implican un flujo cerebral anormal, así como una entrega de oxígeno anormal. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias estructurales y funcionales de estos factores genéticos? Pues recordemos que hay muchos genes que son comunes para el desarrollo del corazón y del cerebro. Uno de esos tiene que ver con la circulación anómala fetal. Buscando lesiones estructurales. A ver, hay varios estudios en resonancia, este es del Hospital de Niños de Texas, en el que se fijó en la incidencia de las lesiones estructurales en niños con malformaciones congénitas del corazón. En este artículo de 2010 se ve que 28% de los bebés con un problema congénito tenían algún problema, ya fuera un infarto o una hemorragia cerebral en el preoperatorio. Y pues la lesión de sustancia blanca representó más de la mitad de este tipo de patologías. Y esto se encontró con aún mayor frecuencia en el posoperatorio. Tenemos la suerte de tener a la doctora Catherine Nevaropoulos, ella es una líder en la resonancia fetal. Ella también ha documentado las consecuencias estructurales de esta circulación fetal anormal y en el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Vemos que el crecimiento de la corteza y las circunvoluciones y las invaginaciones de la corteza son abnormales comparados con los bebés que funcionan como control. En términos de las consecuencias funcionales de todos estos factores prenatales, también hemos encontrado una serie de estudios aleatorizados controlados en Boston. Hemos visto que los retardos en el neurodesarrollo son estadísticamente significativos y son mucho más elevados. Entre peor sea el hematocrito, peor sería la puntuación en pruebas psicomotoras. Y estos hallazgos son muy similares a lo que encontramos en bebés prematuros y que ya sabemos que tiene alguna lesión de sustancia blanca. Esto se manifiesta como retardo del desarrollo psicomotor o una disfunción psicomotora o también problemas de la conducta más tarde, como esquizofrenia, como autismo, como el déficit por hiperactividad y desatención. Entonces, solo para refrescar la memoria rápidamente, en el, en el lóbulo frontal, pues el lóbulo frontal está involucrado en el control del habla, en el control del músculo esquelético. La corteza premotora es para el movimiento y la prefrontal, o sea, en la frente en la parte más anterior, esto sí es en el control de las emociones, en la proyección de muchos comportamientos. La sustancia blanca está compuesta de los axones que conectan a las neuronas entre diferentes áreas. Y pues también tienen mucha mielina. Esta es la lipoproteína insuladora que rodea a los axones y aumenta la velocidad de conducción por un factor de 300. Es increíblemente importante. Cuando nos
mudamos de Boston a Washington en 2004, tuve la suerte de empezar a trabajar con el director de neurociencias, el doctor Vittorio Gallo, quien tenía un interés ya de mucho tiempo en el desarrollo de la sustancia blanca. El problema de estos problemas de neurodesarrollo se encuentra sobre todo en prematuros. Enfocó una gran parte de su atención en el desarrollo del oligodendrocito. Estas son células gliales, son células no neuronales que generan esa mielina insuladora. O los oligodendrocitos se derivan de la zona subventricular a partir de células endógenas del tallo o progenitoras generales. Y pues están rodeando al ventrículo lateral. Y de aquí es un nicho a partir del cual salen neuronas y células de la glía cerebral. Los oligodendrocitos migran hacia el lóbulo frontal desde la zona subventricular y a medida que migran van madurando y atraviesan varias etapas para convertirse en oligodendrocitos maduros que pueden producir mielina. Los neurocientíficos como el doctor Gallo rastrean la migración de estas células de algunas formas. Esto pasa muy rápido. Entonces, eso ocurre, utilizan el saltracrin, por ejemplo, que es un contraste que puede inyectarse directamente en la zona subventricular o puede introducirse en las células endógenas que uno ya tiene marcadas. Y al hacer muchos sacrificios en roedores, porque casi todos estos estudios se hacen en ratas o en ratones y necesitan muchos sacrificios, se puede seguir la migración de estas células. Nosotros queríamos desarrollar un modelo animal extenso para estudiar la enfermedad cardiopulmonar congénita y para mejorar nuestra técnica de bypass. Entonces, ciertamente no podíamos sacrificar tantos cerdos. Entonces, desarrollamos un modelo animal muy extenso y pudimos documentar que las fases de maduración de estas células gliales era idéntica a la que ocurría en el lechón y en el ratón y en el humano. Pero, ¿cómo vamos a seguir la migración sin hacer todos estos sacrificios? Afortunadamente, tenemos una relación muy cercana con el Instituto Nacional de Salud en Washington y el doctor Joseph Frank desarrolló un método para hacer una vigilancia en tiempo real de la migración celular en el cerebro. Esto lo hacían al marcar células con bionanopartículas, ¿sí? Y eso sí aparece muy claramente en la resonancia magnética. Al marcar estas células con estas bionanopartículas, podíamos hacer resonancias seriadas y seguir el movimiento de estas células que viajaban desde la zona subventricular y hacia el lóbulo frontal. Este proceso ocurre en el tercer trimestre del embarazo y en particular en el primer año de vida, que es cuando buena parte de esta migración de los oligodendrocitos y el depósito de mielina ocurren. Entonces es bastante obvio porque un bebé prematuro que nace en ese tercer trimestre pueda tener un desarrollo anormal del lóbulo frontal, la sustancia blanca del lóbulo frontal. Entonces la pregunta es cómo podemos tratar ese desarrollo tardío del cerebro que ya existe al momento del nacimiento. En el mundo del adulto, lo que se está ensayando es infundir células madre en los pacientes que han tenido accidente cerebrovascular, células madre mesenquimales. En algunos de estos ensayos ha habido indicios de que mejoran los desenlaces, pero nosotros nos preguntamos, ¿sería posible que nosotros hiciéramos lo mismo en nuestros pacientes de cardiopatía congénita y si esto pudiera estimular la producción y migración de los oligodendrocitos y las neuronas que pudimos demostrar en el modelo de cerdo? Si los sometiéramos a hipoxia durante el periodo equivalente al periodo fetal. Entonces, las células madres son células no especializadas que dan lugar a células especializadas, se pueden dividir
Y hay muchas formas de células madre, están las embrionarias, las pluripotentes, inducidas. Hay células madre en la médula ósea en forma de células madre hematopoyéticas y también están las multipotentes células mesenquimatosas derivadas de la médula ósea de adultos. Ahora, las células madre hay han sufrido porque hay muchas compañías falsas que dicen que todo son células madres. Aquí este artículo de Nature hizo énfasis en este problema. Yo creo que parte del problema fue que al comienzo lo que se creyó fue que las células madre podrían reemplazar las células propias del paciente, pero ya ha quedado claro que no es así como pueden ser efectivas las células madre. Lo que hacen realmente es estimular la producción de las propias células madre endógenas del paciente y también tienen un efecto antiinflamatorio potente. Ahora, la forma como se entregan las células madre es importante y nosotros y otros han documentado que la forma como se ha tratado a los pacientes de ACV, que ha sido mediante administración endovenosa, no es muy efectiva porque muchas de esas células quedan secuestradas en el hígado, en los pulmones, en el vaso y realmente hemos pasado la atención a la entrega intraarterial, que puede ser un poco difícil en el paciente adulto. Nosotros, sin embargo, estamos en una posición muy afortunada como cirujanos cardíacos porque ponemos cánulas de grueso calibre en la aorta. Entonces, este es un mecanismo ideal para infundir células madre en bebés que tienen cardiopatía congénita. Entonces, investigamos este concepto en nuestro modelo de cerdos. Fueron como 5 años de mucho trabajo en el laboratorio y documentamos nuevamente con nanopartículas de hierro, marcación con hierro, que podríamos entregar efectivamente células madre al cerebro del cerdo utilizando circulación extracorpórea y por la cánula arterial. También documentamos que las células migran por fuera de los vasos sanguíneos. La barrera hematoencefálica generalmente se ve comprometida por los efectos inflamatorios del bypass. Entonces, fue una ventaja para nosotros en términos de entregar estas células. Documentamos también los efectos antiinflamatorios sobre la microglía o células de la glía, las células inflamatorias del cerebro y su actividad, su activación realmente se redujo cuando infundimos las células madre mesenquimales y hubo también una reducción de la apoptosis, la cual pudimos medir con base en la activación de la caspasa en este modelo de lechón. No vimos ninguna evidencia de ACVs, eso preocupa, no, pero recuerden que estas son células sanguíneas derivadas de la médula, tienen que pasar por el filtro arterial en el circuito de bypass antes de entrar al cerebro. Entonces nos sentimos tranquilos de que sería seguro, pero necesitábamos realizar un ensayo clínico para demostrar ese hecho y pudimos convencer al Instituto Nacional de Salud para que financiara un estudio clínico que ya está en marcha. Ya se hizo este procedimiento en un paciente el día de ayer y la hipótesis que estamos sometiendo a prueba es que la entrega de células madre mesenquimales utilizando la circulación extracorpórea es segura. Eso es lo que es un ensayo de fase 1 según la FDA. Y también estamos viendo la dosificación óptima y la dosis máxima tolerada, mirando también los desarrollos de neurodesarrollo y los efectos antiinflamatorios. Estamos reclutando 36 recién nacidos en 3 subgrupos, transposición, comunicación interverticular y tetralogía, excluyendo a los prematuros que tienen síndromes genéticos, y anomalías aórticas, extracardíacas. Y estas son las evaluaciones, por ejemplo, con resonancia en el preoperatorio y en el posoperatorio para determinar
y con estudios de neurodesarrollo realizados a los 6 meses y a los 18 meses, y se están mirando varios marcadores inflamatorios en este estudio financiado por los Institutos Nacionales de Salud. En conclusión, muchos niños con cardiopatía compleja sufren de un retraso importante del neurodesarrollo, alteración neurológica o problemas conductuales. La maduración y el desarrollo de la sustancia blanca se ven demorados en el feto que tiene cardiopatía congénita. Y nuestros estudios de laboratorio en lechones sugieren que las intervenciones basadas en células con estas células madre mesenquimales podrían mejorar esta lesión cerebral inducida por la cardiopatía congénita a través de promover la producción de progenitores de oligodendrocitos endógenos y también restableciendo el potencial neurogénico de la zona subventricular y también controlando la activación de la microglía, es decir, los efectos inflamatorios del bypass cardiopulmonar. Y finalmente, este es el grupo del laboratorio en Washington, un grupo de jóvenes muy entusiastas y también tenemos un gran número de colaboradores en la zona de Washington y en Boston. Muchas gracias. We invite Dr. Jonas and Dr. Shankar to be pregunta dentro de la audiencia, pues estamos dispuestos a escucharla y a transmitirla a nuestros conferencistas. Muchas gracias por tan excelentes presentaciones, que además de dejarnos un poco preocupados frente a los eventos neurológicos transoperatorios, pues nos dan algunas luces, como bien decía el doctor Shankar, frente al diagnóstico o la detención temprana y la manipulación inicial o temprana de cualquiera de los eventos que puedan presentarse, especialmente en el periodo perioperatorio que tienen todos los factores modificables. La primera pregunta que quiero hacerle, si no hay ninguna de la audiencia, es el doctor Shankar mencionó un estudio en donde habla de que la lesión neurológica es mucho más frecuente cuando tenemos saturaciones regionales de oxígeno del 55% durante un periodo de tiempo relativamente prolongado. Este número nos preocupa un poco porque para nosotros en nuestro medio en pacientes cianóticos e incluso a nuestro nivel de 2.600 metros es muy común encontrar incluso niveles basales por debajo de ese nivel de 55. Tenemos un estudio en nuestra institución que muestra que el valor promedio del NIRS basal en estos pacientes es de alrededor de 40%. ¿Qué opinan entonces ustedes con respecto a estos valores y si más bien deberíamos intervenir no solamente en un rango del 55%, sino cuando sumamos el tiempo y la profundidad de la desaturación, que podrían ser algunas variables que pueden indicarnos que debemos reaccionar temprano? Thank you. Honestly, as I mentioned, it was a single center study from Wisconsin, which is most advocate for NIRS as a tool. Que han preconizado NIRS como herramienta para mejorar los desenlaces en los pacientes con cardiopatía congénita. Pero no somos tan proactivos en tratar de monitorizar probablemente NIRS por debajo del 55% y reaccionar cada vez. Y solamente hay herramientas limitadas realmente para mejorar las cosas. Muchas veces a mí me llaman al paciente, yo veo qué cosas puedo cambiar, pero no hay otras cosas, entonces me encojo de hombros y me voy. Esa es la triste realidad. Entonces, para responder la pregunta, tenemos que mirar qué pasa con estudios más grandes y también es posible que en su población no sea solo el periodo perioperatorio, sino el acondicionamiento a largo plazo, el acondicionamiento hipoxémico del cuerpo que pueda determinar finalmente el desarrollo del cerebro. Como sabemos, en la vía intrauterina el nivel de oxigenación es mucho menor. Entonces, es un buen punto a considerar, es decir, cuál debe ser el nivel para que nosotros actuemos. Obviamente no queremos ser agresivos solo para mejorar un número que después nos lleve a complicaciones secundarias.
Ya estoy de acuerdo. Yo creo que es muy difícil utilizar solamente un número específico y decir, bueno, cualquier cosa por encima es buena, cualquier cosa por debajo es mala. Yo creo que va a depender de muchos factores locales y creo que es el grupo del doctor Shankar y el nuestro y el de Boston. Hemos sido escépticos acerca del uso de NIRS y depender de unos valores específicos. Yo creo que hay momentos en que puede ser útil NIRS, por ejemplo, en el intraoperatorio, si hay un cambio súbito y nada más se mueve, no se ha movido la cabeza del paciente, no se ha hecho nada para cambiar la posición. em, y oí de un caso recientemente en donde, y estábamos hablando de eso precisamente antes de la sesión, cuando se hace hay un Glenn bidireccional, la auriculilla derecha es parte realmente de la aurícula izquierda, es una aurícula común, entonces nada raro tiene que se lesione la auriculilla derecha. Si uno ha puesto al paciente en bypass, digamos, a través de canulación femoral, porque uno dice, la aurícula derecha se ve muy cerca, voy a ponerlo en circulación extracorpórea, entonces ahí vamos a tener una presión negativa porque estamos sacando sangre azul de la aurícula común a través de la cava inferior por la cánula venosa. ¿Y qué pasó en este caso que yo conocí? Es que estaba atrapado aire, el electrocardiograma transesofágico mostró mucho aire en el corazón estaba todavía batiendo, un corazón que se estaba viendo y luego cambió drásticamente el NIRS de un lado al otro. Entonces, sí, el hemisferio izquierdo cayó drásticamente en coincidencia con esa visualización del aire y eso sugeriría entonces que hay un problema de embolismo aéreo al cerebro y que en efecto se hicieron las cosas con perfusión cerebral retrógrada para tratar de extraer ese aire. Y entre paréntesis, para los perfusionistas y cirujanos, y si utiliza circulación extracorpórea en una situación de redo, la presión no se puede dejar que se negativice en la aurícula, realmente hay que mantener ese corazón haciendo eyección para impedir que se lleve aire a la aurícula, pero un cambio abrupto como eso puede, como ese puede advertirle a uno de algún problema, digamos que la cánula venosa se acuña y el cerebro no está drenando a través de la cánula de la cava superior. Yo creo que en ese caso NIRS nos puede ayudar. Well, thank you very much. Yes, we do have time. So do we have any more questions? Yes, I want to know. Hay dos escenarios. Uno, cuando preoperatoriamente conocemos que hay algún tipo de lesión, pero tenemos que llevar al paciente a cirugía, no es una lesión aguda. ¿Hay algún tiempo que uno pueda predecir cuándo llevar a este paciente? Y cuando tenemos en el posoperatorio sospecha de algún daño cerebral en cirugía, ¿hay alguna modificación en el manejo en el posoperatorio inmediato para tratar de prevenir esta lesión? Well, I think one of the big questions that comes up is when there's this hemorrhage into the brain and you're very worried about placing the patient on bypass and having to heparinize and Heparinizar y que se pueda extender esa hemorragia. Yo creo que la práctica general en los Estados Unidos ha sido como esperar 10 días. 10 días, no estoy muy seguro de que eso se base en datos sólidos. Me interesaría saber lo que está haciendo CHOP, pero yo creo que la hemorragia ciertamente sería una razón si hay una hemorragia intracerebral, intraventricular de alguna naturaleza. Si hacen una resonancia, muchos estudios nos han mostrado es que todos los recién nacidos tienen muchas anomalías, básicamente como equimosis por el parto vaginal.
Entonces, ver esas subdurales menores, pues no es un problema, pero si es prominente, si es una hemorragia intracerebral prominente, entonces yo diferiría la heparinización. Muy semejante a lo que dice el doctor Jonas. En Filadelfia nosotros tenemos un grupo dedicado de neurólogos que hacen la revista con nosotros en la UCI cardíaca y ellos están muy conscientes del el riesgo-beneficio. Si hay una hemorragia intracerebral, obviamente esperamos por lo menos 2 semanas, pero en caso de un stroke isquémico tromboembólico o una lesión hispóxica isquémica, hemos empezado a correr el riesgo y siempre hay un riesgo de conversión hemorrágica de un área isquémica durante el bypass o después. Se les asesora a las familias, hay ciertas lesiones en donde podemos esperar y diferir con tranquilidad, pero muchas en donde debemos proceder entendiendo que el niño puede desarrollar una hemorragia a partir de una lesión isquémica. En cuanto al manejo posoperatorio, estamos muy conscientes, muy atentos, hacemos más imágenes. Si podemos diferir la anticoagulación, tratamos de diferirla, pero es un riesgo que asumimos y estamos monitorizando constantemente. Eso es lo que hacemos. Thank you. Are there any more questions? So to finish then, Si conocemos finalmente que no existe el monitor ideal desde el punto de vista neurológico y todavía estamos esperando el ganador de esta discusión, probablemente el NIRS sea el que más se aproxime, pero el NIRS, en mi opinión, no solamente es un monitor neurológico, sino un monitor hemodinámico, dado que está mirando las dos ecuaciones de la perfusión, tanto el aporte como la demanda. En su concepto o en el concepto de ustedes, ¿cuál podría entonces ser en este momento el monitor más cercano que pueda evaluarnos el estado neurológico perioperatorio del paciente pediátrico sometido a corrección de cirugía congénita compleja? Sé que los puse en dificultades porque no hay un monitor ideal, pero en su concepto, ¿cuál podría estar cercano a ese proceso? Well, I think Dr. Shankar laid out, EEG. La electroencefalografía es bastante sensible y se ha hecho un trabajo excelente en CHOP con la electroencefalografía, pero como lo señaló el doctor Shankar, es muy intensiva en términos de los recursos que se necesitan. Y NIRS probablemente sea la segunda mejor manera de hacer ese tamizaje, esa exploración en términos de la de lo adecuado de la perfusión cerebral, porque probablemente sea poco probable que sea un nuevo evento embólico en ese periodo posoperatorio temprano en un niño que no está en ECMO o que no tiene una fuente inusual de émbolos. Puede ser más bien un síndrome de bajo gasto cardíaco, aporte inadecuado de oxígeno al cerebro. Entonces, el NIRS combina eso, el aporte de oxígeno, el monitoreo hemodinámico también, y eso nos va a tranquilizar de que el cerebro está recibiendo suficiente oxígeno en ese primer periodo posoperatorio. Sí, estoy de acuerdo y nuevamente, como yo les decía, el examen clínico es tan bueno o tan malo como puede ser. Muchas veces hemos detectado a los pacientes con una lesión solo con un padre que nota algo o una enfermera que nota algo diferente, que el niño no mueve un lado, por ejemplo, sin tener ningún cambio en el NIRS ni en ningún otro hallazgo. Entonces, agresivamente hacemos imágenes de nuestros pacientes y tenemos pues el lujo de tener un tomógrafo portátil. Entonces, en muchas situaciones lo podemos hacer o podemos eh, llevar al paciente a imágenes porque no nos queda muy lejos. El problema con NIRS es que tiene mucho ruido, entonces si uno empieza a reaccionar cada vez que hay un número anormal, creo que terminamos
excediéndonos en hacerles cosas a los pacientes, cosas que estarían injustificadas, incluidas las imágenes. Entonces, claro, hay que incluirlo en el contexto y el electroencefalograma es algo que estamos haciendo, no muchas instituciones lo han adoptado por la logística que implica. No es cuestión de traer una máquina y conectar, ahí tiene que haber alguien leyendo todo el tiempo, entonces necesitamos personal. Si a la mañana siguiente uno encuentra que anoche entre las 9 y las 10 de la noche hubo un estatus epiléptico, pues puede servir a largo plazo, pero realmente no ayuda en la inmediatez a ese paciente. Entonces, y nosotros hemos hecho un análisis de costos y nuestro punto de corte de las 48 horas es un buen balance entre detectar la mayoría de los eventos posoperatorios y no agregarle al costo, porque cada día de monitoría continua le agrega a los costos. Thank you very much. I think that this is the end of we can't program, in our rehabilitation program, we perform preoperative and postoperative assessment of patients who are going to be taken to surgery. So we do the early detection before surgery. Critical. I think that we need to raise awareness about this, and it needs to be done in a focused way and in a very judicious way. As part of the monitoring, which is what I'm going to ask, have you used evoked potentials? Because in the end, evoked potentials, somatosensory evoked potentials could shed some light during the intervention, how the brain is functioning, and it offers a quick response, and maybe you could react and do something intraoperatively. What would be your experience about this? Hubo un periodo durante el cual los potenciales evocados somatosensoriales fueron muy populares. Una de las dificultades de utilizarlos en el transoperatorio es que si uno utiliza hipotermia, entonces obviamente eso va a modificar los potenciales evocados. Y en general, creo que vale decir que el NIRS realmente ha reemplazado los potenciales evocados, un poco como el electroencefalograma, que es muy exigente en términos de logística, personal, interpretación. En un paciente que está paralizado y que está en circulación extracorpórea, de pronto en paro circulatorio, entonces la interpretación se vuelve muy difícil, mientras que el NIRS combina la monitoría hemodinámica y también la monitoría cerebral que necesitamos. Yo creo que su primer punto acerca de establecer una valoración preoperatoria neurológica es muy importante. Infortunadamente no se hace con mucha frecuencia, pero me parece un punto excelente ese que usted señala. Estoy totalmente de acuerdo, y en la UCI hacer potenciales evocados no es muy práctico. Yo creo que hay mucho ruido eléctrico en ese escenario y nosotros no lo hacemos. Pero creo que el examen preoperatorio es esencial. Well, again, thank you very much to all for your excellent talks and for your